Quisiera que meditáramos en la seguridad de la salvación. Muchos tipos de estafas han surgido y siempre lo ha habido. Personas que han querido engañar a otros, haciéndoles creer que han sido ganadores o son beneficiarios de una bendición que al final era un engaño. El engaño de la estampita, ¿verdad? Es bien conocido en nuestro tiempo. Un tipo de premio que tiene esa estampa y que pues el que lo posee no puede cobrarlo y te la vende cuando en realidad eso no tiene valor. O en los últimos tiempos, en el correo electrónico, no sé si habrás visto, si tienes correo electrónico, en los spam hay muchos correos que te aseguran que has ganado un premio. Has ganado un premio. ¡Felicidades! Cuando en realidad lo que quieren es venderte algo y no regalarte nada. Pero durante los siglos, la doctrina bíblica de la salvación asegurada, de la perseverancia de los santos, ha sido también un motivo o una enseñanza en la que las herejías pretendían mostrarnos que no tenemos seguridad en Dios, que la salvación no es segura. Y esa es la estafa que muchos han creído, que un creyente puede de algún modo perder su salvación. Así que traen a la idea de que Dios no puede cumplir lo que promete o que tú tienes que alcanzar la seguridad por ti mismo. Si ponemos en duda la seguridad de la salvación, en primer lugar, ponemos en duda el poder de Dios para salvar. Dios entonces no es poderoso para salvar hasta el final a aquellos que Él quiere salvar. Dios quiere salvar, pero Dios no puede asegurar la salvación de los que quiere salvar. Sería esa una conclusión si ponemos en duda la seguridad de la salvación. Otra duda sería la obra redentora de Cristo. Cristo no puede salvar eficazmente hasta el final a aquellos por los que Cristo murió. Así que convierten la muerte de Cristo en un beneficio potencial, pero no en una salvación eficaz. Si la salvación no está asegurada y ponemos en duda la salvación, ponemos en duda la obra intercesora de Cristo. Si Cristo está delante del Padre intercediendo por los creyentes, no hará un buen trabajo. Si Él no puede interceder suficientemente para asegurar la salvación de los creyentes. Si ponemos en duda la salvación, ponemos en duda la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en los creyentes, pero no tiene poder y no tiene eficacia para asegurar, aun cuando se llama en la Escritura el sello de nuestra salvación. Si ponemos en duda que la salvación está asegurada, estamos exaltando al hombre al decir que el hombre es el único que puede asegurar su salvación. Este es un conflicto que siempre ha existido y solamente sucede por falta de conocimiento de la palabra. A medida que crece en el conocimiento de la palabra, es imposible que puedas pensar que la salvación no está asegurada para aquellos que Dios ha salvado. Que algunos piensen que la salvación no está asegurada no significa que no podamos confiar en la seguridad de la salvación. Y algunos creyentes en algún momento de su vida, y todos los creyentes posiblemente en algún momento en nuestra vida hemos sufrido esta inseguridad, esta falta de convicción. Y por eso esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver 6 motivos, y son más, pero vamos a centrarnos en 6 motivos que la Biblia nos da que asegura nuestra salvación, que podemos estar seguros de nuestra salvación. Y empezamos por la primera. La salvación está asegurada por el carácter perfecto de Dios. La salvación está asegurada por el carácter perfecto de Dios. Jonás oró desde el vientre del gran pez y terminó su oración diciendo: la salvación es del Señor. A Él le corresponde. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La salvación es suya. Y por su carácter perfecto, Él asegura la salvación a aquellos que Él salva. En primer lugar, la soberanía de Dios asegura la salvación para aquellos que Él escogió por gracia. Recuerda Romanos 8. Acompáñame a este pasaje. Pablo está hablándole a la iglesia en Roma acerca de la salvación que hemos recibido y después de decir que tenemos una lucha en la carne,
y queremos ser librados de esta lucha en la carne en el capítulo 7. Miserable de mí, ¿verdad? Recuerda que Pablo dijo eso en el capítulo 7. Soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por la lucha del creyente que permanece frente a la naturaleza pecaminosa, pero en el capítulo 8 trae la seguridad de la salvación. Estás luchando, pero no tienes razón para poner en duda tu salvación, porque dice en el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, y ahí empieza ese llamado, el llamado comienza porque Dios conoció de antemano a algunos, a los que aman a Dios, a esos que han sido llamados de antemano, Dios los conoció. Este conoció puede ser sustituido, Dios escogió, Dios eligió. A los que antemano Dios estableció una relación de amor especial, singular. También a estos los predestinó. Predestinar es darle a ellos un destino final. Es como elegir, el director de Renfe elige que este tren va a ir a Madrid. Y ese es su destino. Este tren está predestinado a llegar a Madrid. Pues a los que Dios escogió, a estos los predestinó, les dio un destino a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y continúa esta cadena de salvación, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también, ni uno más, ni uno menos. A esos también llamó. Y esa es la obra de salvación. En el momento en el que Dios te llama por escuchar el Evangelio y te hace nacer de nuevo, ese es el llamado eficaz a la salvación. A esos mismos llamó. A los que llamó, continúa diciendo, a estos también justificó. Eso fue en el momento de su llamamiento. Dios los declaró justos, aunque no lo sean todavía, pero son declarados justos por la justicia imputada de la vida perfecta del Hijo. Dios está, desde el comienzo de la salvación, al escogerlos, está llevando a cabo la salvación en aquellos que Dios ha escogido salvar soberanamente. ¿Hasta qué punto? Termina ahí la cadena, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y esa palabra glorificó tiene que ver con un hecho futuro, así que no dice glorificará, pero es un hecho futuro, pero que se expresa con un pasado que asegura ese hecho. Glorificó, tan seguro es que va a suceder en el futuro como que Dios lo da por realizado, lo da por asegurado. Esta es la obra de la soberanía de Dios. Él asegura la salvación de los que Él salva. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Segundo, por su carácter perfecto, porque Él es poderoso. Mira, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Sé en quién he creído y además qué destaca de su característica. Y estoy convencido de que es poderoso. No me avergüenzo, aunque sufra, aunque esté pasando dificultades, como Pablo estaba al escribir esta carta. No siento vergüenza. No pongo en duda las promesas de Dios al salvarme. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y al pensar en Él, no solamente ha pensado en Él como Señor y Salvador, sino como aquel que tiene poder para asegurar mi salvación. Puedo perderlo todo en la tierra, pero he creído en aquel que tiene poder para, ¿qué dice ahí? Para guardar mi depósito hasta aquel día. El día de la gloria, de la glorificación, el día en el que estemos delante de Él. La salvación está asegurada por la soberanía de Dios, por su poder y por su gracia. Por su gracia. Mira Romanos 5 de nuevo. En el capítulo 5 se nos destaca la obra de la justificación por la fe. No somos salvos por obra, somos salvos por la fe. Y por medio de la fe hemos sido
justificados y tenemos paz para con Dios. Mira lo que dice versículos 1 y 2, Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta ¿qué? A esta gracia. Y aquí se nos muestra que la gracia es un bien que hemos recibido y no merecíamos. A diferencia de esos correos electrónicos que te dice, felicidades, has ganado un premio, sin tú haber hecho nada. Eso es un engaño. Esta es la verdadera salvación, el verdadero premio que hemos recibido por gracia, por el sufrimiento y por la vida perfecta de Cristo. Y dice, la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Estamos tambaleando. O dice, estamos inseguros. Porque ya veremos si Dios nos salva o no. Esa gracia ya veremos si la tenemos o no. ¿Qué dice? Estamos firmes ¿en qué? ¿En la fe o en la gracia? Estamos firmes en la gracia, en esa gracia que hemos recibido. Ahí estamos firmes. Lo que está el autor por medio del Espíritu Santo diciendo es que la salvación que hemos recibido por gracia es una piedra firme en la que podemos y estamos seguros. No podemos dudar de aquello que Dios nos ha asegurado. Es más, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, tenemos razones para esperar con seguridad la gloria que está por revelarse. Hemos destacado solamente 3 aspectos del carácter perfecto de Dios que asegura nuestra salvación. Su soberanía, su poder y su gracia. Por eso la salvación está asegurada por el carácter perfecto de Dios, que por su soberana voluntad, por su poder incomparable, por la paz de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad, tantas y tantas muestras de su carácter perfecto aseguran nuestra salvación. Nuestra salvación está asegurada no por nada nuestro, sino por todo suyo, por quien es Él. Él es digno de toda confianza. No tenemos razones para dudar de nuestra salvación. En segundo lugar, la salvación está asegurada por la obra perfecta de Cristo, por la obra que Cristo realizó. La obra de Cristo está dirigida a salvar a aquellos que el Padre le ha dado. ¿Recuerda Juan 10? Mira a este pasaje. No vamos a estar en un texto esta mañana, estamos yendo a muchos pasajes concretos, no estamos basándonos en un pasaje único y vamos a estar en esta mañana así, manejando nuestra Biblia, ¿verdad? Porque toda la palabra de Dios nos muestra que la salvación que Él provee está asegurada. Capítulo 10 dice el versículo 29, dice desde el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Ves esa palabra jamás perecerán? ¿Qué apunta esa palabra jamás? Seguridad. Un hecho seguro. Algo rotundo. Jamás perecerán. Y en este sentido, ¿qué significa? ¿Que no van a morir en la carne? No. Que no van a perecer en el infierno, como está en el contexto. Hay 2 lugares, según lo que Jesús está enseñando. Un lugar de un pasto apacible, donde el buen pastor lleva a las ovejas separadas de los cabritos que van al lugar de perdición. Así que mis ovejas jamás perecerán, sino que van a venir al conocimiento de Dios. Pero observa, y nadie, ¿qué dice ahí? Y nadie las arrebatará de mi mano, de mi mano. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que no van a perecer y tiene poder y capacidad para asegurar la salvación frente a cualquiera que pretenda quitarnos esa salvación que Dios nos ha dado. Es más, esta seguridad no está solamente en la mano del Hijo. Dice el versículo 29, míralo, versículo 29, mi Padre que me las dio, y eso es muy importante, porque el Hijo no está asegurando sus ovejas, está asegurando las ovejas de el Padre que se las dio al Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que es suficiente que el Hijo las asegura, las protege. Pero además de eso, el Hijo está diciendo, esta es la obra trinitaria. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo para asegurar la salvación de las ovejas. Mi Padre también las
guarda y dice nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Una doble protección, ¿verdad? En la mano del Hijo, en la mano del Padre, en la mano de la protección asegurada. Y para que no disminuyamos al uno frente al otro, dice el versículo 30, yo y el Padre somos uno, es decir, somos iguales. La obra de Cristo asegura nuestra salvación. Nunca, jamás, ninguna de sus ovejas perecerá, será destruida en el infierno. ¿Por qué? Pues una de las razones fundamentales es por la obra vicaria, la muerte vicaria de Cristo. La muerte sustitutiva de Cristo. Y esto es lo que significa la muerte sustitutiva de Cristo, la muerte vicaria. Él murió y derramó su sangre para pagar la libertad que nosotros necesitamos y nosotros recibimos, porque Él murió en nuestro lugar. Él fue tratado como si hubiera hecho todos nuestros pecados. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, acerca de esta muerte sustitutiva. Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados cuando éramos esclavos y ahora hemos sido liberados por precio, por la sangre que Cristo derramó. Cristo derramó su sangre. No hay un texto que diga que derramó toda su sangre. A veces se dice, derramó hasta su última gota. No encontramos un texto que diga que Él derramó toda su sangre, sino que Él derramó su sangre y Él muestra que su muerte en la cruz fue una muerte humana, una muerte sustitutiva, la muerte de Dios hecho hombre. Una muerte que Él murió en nuestro lugar. Y por medio de su sangre nosotros hemos sido declarados justos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice desde el versículo 3. Y no solo esto. Además de esto, de lo que ha dicho que hemos recibido paz en Cristo Jesús y estamos firmes en esta gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, es decir, al tiempo de Dios, Cristo murió por los impíos. Y esto es lo que nosotros éramos débiles, éramos impíos, y Él murió por nosotros, en el lugar de nosotros. Versículo 7, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, esto es, en nuestro lugar, sustitutivamente, vicariamente. Versículo 9, observa, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿qué dice? Seremos salvos. Así que este es un argumento que asegura la salvación. La salvación está asegurada por su muerte vicaria, pero ahora, por la justificación, está demostrando que ese es el propósito de Dios, salvarnos con toda seguridad. Ahora mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La muerte sustitutiva de Cristo trajo la declaración sobre nosotros justos. Es decir, Dios nos ha declarado como el juez que nosotros no tenemos una deuda con la ley, con su ley. Su ira no está sobre los hijos de Dios porque Cristo cargó con nuestra culpa y Él sufrió en nuestro lugar. Porque la sangre de Cristo, como hemos leído en esta mañana, la sangre de Cristo sí es eficaz y trae confianza para entrar a la presencia de Dios, como hemos leído en Hebreos capítulo 9. Así que si Cristo, o ya que Cristo murió en el lugar de los pecadores que creen en Él, que Dios escogió salvar y lo trajo a Cristo, ahora esa justicia asegura nuestra salvación.
Segunda de Corintios, capítulo 5, un versículo para aprenderse de memoria, versículo 21, y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la seguridad de nuestra salvación, que el que fue tratado como pecador, él no conoció el pecado, él no lo conoció practicándolo. Cristo supo lo que era pecado, pero no en su práctica, no en su experiencia. Pero él fue tratado como si hubiera cometido todos esos pecados. Pecados de mentira, pecados de engaño, pecados sexuales, pecados de asesinato, pecados de martirio, de persecución. ¿Qué pecados cometió Pablo, verdad? Persiguiendo a la iglesia. Ninguno de esos pecados fueron tan superiores como para que Él no pudiera salvarnos. Ninguno de esos pecados pudo ser tan grande que Cristo en la cruz, en la muerte, Él no pudiera salvarnos. Él fue eficaz al morir en la cruz. Y tan eficaz fue al morir por todos nuestros pecados que lo demostró. ¿Cuál es la seguridad de nuestra salvación? No solamente la vida perfecta del Hijo, no solamente la muerte vicaria de Cristo, no solamente el efecto de su sangre sobre nuestros pecados y cómo hemos sido declarados justos, sino Juan 6, versículo 39. Nos dice cómo Él está asegurando nuestra salvación. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, y ya estamos sabiendo que esos son los pecadores que Dios escogió y trajo al Hijo para que le diera vida, todo lo que Él me ha dado, yo no pierda, ¿qué dice ahí? No pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y qué vida eterna es esa? Lo acaba de decir, una vida eterna asegurada, porque Él no va a perder a ninguno. Decir que la salvación se puede perder es decir que Cristo no cumplió la voluntad del Padre, no cumplió su obra, que Él falló y algunos de esos se perdió. Cristo está asegurando que por medio de su resurrección nosotros seremos resucitados también. Todos los que han sido salvados no perderán su salvación, ya que son aquellos que el Hijo resucitará en el día final, porque el Padre así lo trajo. Y versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ninguno se va a quedar por ahí perdido, sino que el Padre va a traer a todos los que el Padre escogió al Hijo, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y el Hijo asegura la salvación, porque Él los resucitará en el día final. Cristo entonces asegura la salvación de aquellos que han sido salvados, confirmándoles un lugar. Recuerda aquí en Juan, mira un poco más adelante en el capítulo 14, Jesús está anunciando su partida, su sufrimiento, y les dice que ya está cerca el momento en el que Él se irá. Capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban turbados, por eso le dice no se turbe. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Pero Él no lo dijo, ¿verdad? Él no ha vendido más billetes de las casas que tiene. Él no hace overbooking como las compañías de viaje, que venden más billetes de plazas que tienen en el avión y te quedas en tierra. ¿Por qué? Porque no había sitio para ti, no había sitio reservado. Señor Jesús dice, yo no soy así. Yo no aseguro algo y después te digo, bueno, es que no esperábamos que tú vinieras. No, Él está diciendo, hay sitio para todos los que yo he salvado, todos los que creen en mí. Dice el versículo 3, y si me voy y preparo un lugar, para vosotros vendré. ¿Qué significa vendré? Una promesa futura, pero en el original está en presente. Es un verbo presente y ese verbo es vengo, vengo. Es la seguridad de un hecho que Cristo hará, pero tan cierto como se dice y se anuncia, vengo. Otra vez y os tomaré conmigo
¿Para qué? Para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Así que la seguridad de la salvación está asegurada por la obra de Cristo, por el carácter perfecto del Padre. En tercer lugar, la salvación está asegurada por la obra del Espíritu Santo. Es la obra trinitaria, ¿verdad? El Dios Trino está obrando para asegurar la salvación de todos los que han sido salvados. La obra de la redención es una obra trinitaria, de tal manera que el Padre planifica la obra de salvación y escoge a quien salvar, envía al Hijo quien realiza la obra de la redención en la vida perfecta, en la muerte y resurrección y en la intercesión, pero el Espíritu Santo, que es el otro consolador igual, de la misma categoría, del mismo tipo que el Hijo, Él asegura también la salvación de aquellos que el Espíritu Santo aplica, los hace nacer de nuevo y los sella, los confirma y obra en ellos para hacerlos crecer en el carácter de Cristo. Y les trae estas convicciones. En 1647 se hizo una declaración de fe. Se conoce como la Declaración de Fe de Westminster. Hubo muchos ministros de Cristo y pastores reunidos estudiando acerca de cuál es la enseñanza innegociable y la enseñanza bíblica acerca de muchos temas. En el capítulo 17 de esta declaración se titula así: La perseverancia de los santos. Y os voy a leer un extracto de lo que ahí estos hermanos dicen. A quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Ese es el resumen de lo que la Biblia enseña acerca de los creyentes. Ningún creyente que Dios ha salvado y que ha salvado por la muerte de Cristo y que ha sido renacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ningún creyente puede caer totalmente y definitivamente del estado de gracia en la que estaba firme, sino que van a perseverar. Y esto es por la obra trinitaria. El Espíritu Santo es el encargado de regenerar al pecador. Recuerda que ya hemos estudiado Juan capítulo 3, ¿verdad? Y Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, os es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, esto es el Espíritu Santo, Espíritu es. Esta es la obra del Espíritu Santo al regenerar al pecador. Además es una obra imprescindible. No puede ser alguien salvo si no nace de nuevo. Lee conmigo Efesios capítulo 2, míralo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, esto se refiere al Padre desde el versículo 17, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Veis ese versículo? Ahí hay un problema de traducción. Bueno, no es un problema, pero hay una traducción no tan fiel al original. Pablo no está poniendo el énfasis en el que Él nos dio vida, porque eso Pablo lo va a decir más adelante. Él va a decir que Él nos dio vida más adelante y lo dice ahí en el versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Ahí es cuando Pablo dice esto. Lo que Pablo quería enfatizar en el versículo 1 es nuestra condición, ¿verdad? En el original esto debería traducirse así: y a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo empieza por nuestra condición. Nuestra condición desde que nacemos es una condición caída, muerto espiritualmente. Estamos por naturaleza muertos en nuestros delitos y pecados y no hay manera de salvarse si Él no te da, ¿qué? Vida. Y esa vida que Él te da es una vida eterna. No te da una vida por los años que tú puedas mantenerte fiel. No te da una vida por dependiendo de cuánto, no. Te da la vida eterna que tiene la característica de perdurar para siempre.
Esa vida eterna Él nos ha dado por gracia en Cristo Jesús, por la obra de la regeneración. Así que la obra de la regeneración del Espíritu Santo provee de vida espiritual y además capacita al creyente para vivir para su gloria. Versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Y somos hechura de Dios por medio de quién? Bueno, en el contexto y en el resto de la carta es el Espíritu Santo quien nos ha hecho a la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos dio vida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hemos leído antes en la declaración de fe que los creyentes verdaderos van a perseverar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los capacita para perseverar, para andar en las obras. Esto no significa que no caen, claro que caen. Ningún creyente está libre de caer. Y Pablo él mismo se puso en el ejemplo, y hemos leído Filipenses 3. Yo mismo no pretendo aparentar que ya lo he alcanzado. Yo prosigo a la meta. Y no soy ya perfecto, pero delante de Dios Él ya me ha declarado perfecto, pero en esta tierra no lo soy. Y los creyentes caeremos. Pero la declaración de fe de Westminster dice que ningún creyente va a caer definitivamente de la gracia, sino que caeremos en nuestro proceso de santificación. Caeremos en el pecado y el Espíritu Santo nos convencerá de pecado de nuevo para arrepentirnos y seguir creciendo. Pero esto no es una nueva salvación. Algunos dicen que si uno muere y no se ha arrepentido de sus pecados, entonces va al infierno porque no se arrepintió de esos pecados. No, eso no hay ningún lugar en la Biblia que enseñe esto. El arrepentimiento de pecado de los creyentes es para vivir conforme a su voluntad en nuestro proceso de santificación, pero no para asegurar nuestra salvación, sino para asegurar nuestro deseo de seguir viviendo conforme a su voluntad, en dependencia del Espíritu. Así que los creyentes, los que hemos sido salvados por la obra del Padre, por la obra del Hijo, también lo somos asegurados por la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a Pedro: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo: pues lávame entero. Y no. El que ya ha sido lavado, nada más que necesita lavarse los pies. Y vosotros ya estáis todos limpios por la palabra que os he hablado, aunque no todos. Y Juan dice ahí, porque Judas no era un verdadero creyente, hablando de Judas. Así que todos los creyentes necesitamos ser limpiados progresivamente, continuamente de nuestro pecado. Pero eso no es una nueva salvación. Ya hemos sido lavados por el Espíritu Santo, el Espíritu de santificación, el Espíritu de adopción se llama. Mira Romanos capítulo 8. Habíamos leído antes Romanos y habíamos dicho que era el capítulo en el que asegura la salvación. Nos enseña que tenemos los creyentes una salvación asegurada, aunque en el capítulo 7 vemos que el pecado está presente y todavía estamos sufriendo las consecuencias, la tentación, la caída en el pecado. Entonces, ¿quién puede estar seguro de su salvación si sigue pecando? Es el planteamiento que Pablo utiliza. Y ahora en el capítulo 8 trae seguridad de salvación, argumento para los creyentes de que su salvación está asegurada. Y hemos leído los versículos del 29 al 30 hablando de la soberanía de Dios, pero mira los versículos 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Es decir, el temor de si soy salvo o no. No hemos recibido ese espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Es decir, hemos pasado de ser esclavos a ser hijos, pero no hijos con derecho por naturaleza, hijos adoptados. Hijos que se nos ha dado los derechos aun cuando no los teníamos. Hemos recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, ¿qué dice ahí? Abba Padre. Y esa es una expresión de un hijo hacia un padre legítimo. No es tanto papaíto como algunas veces se dice. No, es una expresión de una realidad entre un padre y un hijo legítimo. Aún habiendo sido adoptado, eres hijo con todos los derechos. Ese es el espíritu que hemos recibido, el espíritu de adopción.
Versículo 23. Y no solo ella, no solamente la creación gime y sufre hasta ser librado del pecado, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, es decir, que ya hemos disfrutado de la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y ese gemir no son el hablar en lengua, ese gemir es la angustia del creyente por no pecar, por desear no pecar y por desear ser librado de esta condición de pecado. Y es el Espíritu quien asegura, nos dice, nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y por su obra nosotros tenemos esta garantía. Porque dice ahí en el versículo 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es, de nuevo, intensamente. Con gemidos indecibles no es porque se escuchan gemidos de hablar en lengua, eso es falso, sino tan intensamente como la creación quiere ser librado, el Espíritu Santo también desea que nosotros seamos librados. Y dice el versículo 27, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Si Dios Padre nos escogió y nos salvó, el Espíritu Santo intercede en esta misma dirección. Él está asegurando nuestra salvación y dándonos garantías. Como dice Efesios 1:14, Él es la garantía de nuestra herencia. Así que la salvación es un regalo desmerecido de Dios. La salvación es por gracia a los pecadores que Dios el Padre escogió y el Hijo ha muerto en su lugar y los va a resucitar tal como Él resucitó. Que hemos sido inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, por medio de la sangre de Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su Señor y Salvador, y por medio del Espíritu Santo han sido sellados y tienen la garantía de esta herencia. Eso es lo que los creyentes han recibido. La confesión de fe también continúa diciendo algo. Escucha, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, del hombre se refiere, sino del inmutable decreto de la elección de Dios, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios Padre, de la eficacia del mérito de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de Dios, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia de los santos. Los santos perseverarán, esa es lo que demuestra la seguridad de su salvación, pero no por sus esfuerzos, no por sus méritos, sino por la obra de Dios que los capacita a perseverar. Por eso, la cuarta razón, la salvación está asegurada a pesar de tu infidelidad, a pesar de tu infidelidad. Bueno, digo tu infidelidad si eres creyente, a pesar de la infidelidad del creyente. Porque esta es la realidad en la que vivimos. Hemos sido salvados por gracia, no por obras. Así que si no somos salvos por obra, escucha, no podemos asegurar nuestra salvación con las obras. Lo que no hemos alcanzado por obra no se puede asegurar por obras. Porque si somos salvos por gracia y aseguramos nuestra salvación por obra, al final la salvación es por obras. Y si la salvación es por obra, ¿para quién es la gloria? Para el que realiza la obra. Por eso Pablo escribe en Efesios 2, versículo 8, recuerda, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Y dice el 9, no por obra. ¿Para qué? Porque esa sería la consecuencia de si fuera por obra. Y no es por obra para que la gloria sea de Dios únicamente. Para que la gloria de nuestra salvación solo pertenezca a Dios. Así que nuestra salvación no se asegura con nuestro esfuerzo o cuando somos infieles perdemos la salvación. Porque lo que no hemos alcanzado por nuestras obras no podemos asegurarlas por las mismas obras.
Hemos leído Filipenses capítulo 3 hace un momento, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo es que él tenía puesta su confianza en sus obras. Y si alguien tiene confianza en sus obras, dice Pablo, yo mucho más. Nadie tiene mi currículum en base a lo que un hombre puede pensar que la salvación se adquiere por la obra. Y después de presentar su pedigrí, su currículum, dice, pues todo eso lo tengo yo, lo considero como estiércol, usa esa palabra, como basura, porque no es por medio de esa obra que yo soy salvo, sino que conocer a Cristo, esa es mi confianza. Esa es la confianza de conocer a Cristo y depender de la justicia de Cristo. Yo estimo como pérdida todas las cosas. Claro, quien no ha disfrutado de una vida perfecta delante de los hombres, no puede llegar a decir yo estimo todo como pérdida. Porque, bueno, si Pablo no hubiera alcanzado ese pedigrí, podría alguien decirle, bueno, Pablo, es que tú no eres irreprensible. Pero si fueras irreprensible, ¿qué? ¿No? Y Pablo está diciendo, yo he alcanzado todo lo que se puede alcanzar y ya no tengo, en nada tengo puesta mi confianza. Yo estimo todas las cosas en vista del conocimiento incomparable, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, y ser hallado en Él, no teniendo la justicia que proviene de las obras de la ley, sino la justicia que proviene de la fe en Cristo Jesús, por medio de la justicia de Cristo. Estuve en un campamento una vez de jóvenes y después de predicar en ese campamento vino un joven y quería hablar conmigo y él decía, yo no estoy seguro de mi salvación. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de quiénes son salvos? Y repasamos lo que la Biblia enseña acerca de quiénes son los salvos. Y él decía, pero es que yo no vivo como un creyente. Yo todavía cometo pecados. Bueno, si tú esperas un día sentirte seguro de tu salvación porque eres fiel, nunca lo conseguirás o estarás poniendo tu confianza en tus obras, lo cual va a demostrar que no eres salvo. Así que examina tu corazón y ve que la seguridad de la salvación no está en tu fidelidad perfecta, sino en la fidelidad perfecta de Dios, cuando Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, con Cristo, esta es seguridad, viviremos con Él, ¿verdad? Palabra segura es esta, si perseveramos también reinaremos con Él, ¿verdad? Si le negamos, Él también nos negará. ¿Qué significa esto? Una negación apóstata, es decir, nunca hemos creído en Él, aunque lo parecíamos. Él nos va a negar. Versículo 13. Pero ¿y si somos infieles? Si yo no llego a negarle, pero no llego a ser tan perfecto como Él es. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Por su carácter. Porque no puede negarse a sí mismo. No puede contradecirse. Así que tu infidelidad no pone en riesgo tu salvación, a menos que tu infidelidad sea perseverar en el pecado sin arrepentimiento. Pero si tu infidelidad te lleva a llorar por tu pecado, lamentarte por tu pecado y volver a pedir al Señor perdón y desear que Él te fortalezca para luchar con el pecado y cada vez crecer más en la obediencia de Cristo, aún cayendo, tú puedes estar seguro que Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, habiendo asegurado la salvación de los que Él ha salvado. Esto entonces no justifica que vivamos como nos dé la gana. Algunos han tomado la teología de una vez salvo, siempre salvo, que significa que en el momento que yo hago una declaración de fe o hago una manifestación de que confieso a Cristo como Señor y Salvador, ya soy salvo, no hay nada que yo pueda hacer para perder mi salvación, así que vivo como me da la gana. Peco como quiera, porque ya esos pecados no tienen influencia para mi perdición. Eso es una herejía. Eso es utilizar la gracia de Dios para vivir en la misma condición en la que estaba. Ese es el pensamiento de una persona que no ha nacido de nuevo.
que se siente a gusto con el pecado y que busca el recoveco, la justificación para seguir viviendo en el pecado. Y él vende esa falsa seguridad de salvación. Así que una vez salvo, para siempre salvo, es cierto, pero es el título que le dieron a esas personas que utilizan la seguridad de la salvación para asegurar la salvación a los que no son salvos y para decirle a los que quieren pecar que sigan pecando sin problema ninguno, sin remordimiento. Así que esto nos lleva al punto número 5. La salvación está asegurada para el verdadero creyente. Para el verdadero creyente. Porque la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos no significa que todos los que confiesen esa fe y aparentemente vivan como un creyente, en realidad han nacido de nuevo. Esto produce confusión, trae dudas cuando vemos personas que se apartan, ¿verdad? Hemos tenido ese lenguaje. Personas que se apartan. Como si un verdadero creyente pueda apartarse y volver al mundo y vivir como un no creyente y todavía ser salvo. Eso nos enseña la Escritura. Y algunos malinterpretan pues parábolas como el hijo pródigo. Como si el hijo pródigo fuera un verdadero creyente que se apartó y después volvió. Sino que ese hijo pródigo está representando a un judío que, siendo parte del pacto de Dios con los judíos étnicos y disfrutando de ese pacto, pero no habiendo sido salvo nunca, ese judío vive como las demás naciones hasta que Dios los salva y los trae de nuevo a una relación perfecta con el Padre. Y esa parábola está poniendo el énfasis en el hijo mayor. Aquel que pensaba que por ser parte de su familia y siempre estar con él, tenía derecho al animal engordado que el padre mató para celebrar la salvación de su hijo. Yo he estado aquí siempre, te he sido fiel, y tú nunca me has dado un becerro para yo disfrutar con mis amigos. Y ahora viene mi hermano que ha despreciado todo. Y Jesús está confrontando a los fariseos que pensaban que por su justicia estaban en la familia de Dios por derecho propio. Hermanos, hermanas, y todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, Dios solo tiene hijos, no tiene primos, no tiene nietos, no tiene otro tipo de relación. Solamente puedes ser salvo si has confesado a Cristo como Señor y Salvador como consecuencia del nuevo nacimiento, y esto se manifestará en tu vida en odio al pecado, progresivamente en tu vida, y en deseo de hacer la voluntad de Dios, progresivamente en tu vida. Si tú pretendes asegurar tu salvación, estar seguro de tu salvación por tu fidelidad, estás confiando en tus obras. Si tú estás pecando, pero te duele tu pecado y buscas a Cristo y pides perdón al Señor por medio de Cristo, entonces está manifestando esa perseverancia que caracteriza a los creyentes. Los creyentes son llamados a examinarse para ver si están en la fe, porque no todos los que han dicho tener fe en realidad son salvos. Y eso nos lleva a la necesidad de reconocer si estamos poniendo nuestra confianza en las obras de la carne o aparentando hipócritamente ser salvos cuando no lo somos, pero también está dando seguridad a los creyentes en su proceso de santificación. Juan anima a los verdaderos creyentes a no dejar de confiar en la salvación. Un verdadero creyente no debe dudar de su salvación, sino que en realidad debe crecer en el conocimiento de la salvación que Dios le ha dado y manifestar en su vida la obra de Dios por medio de vida santificada progresivamente. El verdadero creyente perseverará hasta el fin, y no por mérito propio, sino por la obra asegurada de Dios. Y esta es la señal de los que son verdaderamente salvos, los que oyen mi voz y la guardan, dice el Señor Jesucristo. Mateo 10:22, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que quiera evitar el sufrimiento por ser obediente a Dios y entonces viva como un no creyente por salvar su vida, ese la perderá. Y el que pierda su vida por causa del nombre de Cristo, ese será salvado. Y eso no es mérito nuestro, eso es la obra de Dios en la vida del creyente. Esa es la demostración de la regeneración y no la condición para la salvación.
Mira lo que dice Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Esa condición que pone ahí, si retenemos firmes hasta el fin, no es una condición, sino una demostración. No se nos pone la condición de permanecer firme hasta el fin, sino se nos declara una identificación de los verdaderos creyentes. Si permaneces firme hasta el fin, eres un verdadero creyente. Y eso no depende de tu esfuerzo para mantenerte firme, sino en tu dependencia del Señor y una obra que Él está haciendo, asegurando. Así que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tened cuidado, hermano, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nadie puede perder la salvación que Dios le ha dado porque Él no hizo nada para obtenerla. Pero si alguien parece ser un verdadero creyente, pero al final no es salvo, no perdió la salvación, sino que nunca la tuvo. Eso es lo que Pablo está enseñando a los Gálatas, que no estén demostrando su religiosidad externa con la circuncisión de nuevo, sino que tienen que poner su confianza en la obra perfecta que Dios realizó en la simiente que es Cristo. Y por último, la salvación está asegurada para la gloria de Dios. Ya lo hemos dicho antes, pero esto es para la gloria de Dios. La forma en la que Dios recibe gloria es realizando todo para nuestro bien y para su gloria. Si hay algo que en nuestra salvación, un mínimo porcentaje depende de nosotros, un mínimo porcentaje de la gloria es para nosotros. Pero Pablo termina esa parte de Romanos, capítulo 11, antes de entrar en las consecuencias o en las aplicaciones de la salvación, dice Romanos capítulo 11, versículo 33, como la conclusión de todo lo que Dios ha obrado para nuestra salvación. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie, ¿verdad? Nadie es la respuesta. Por eso termina el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él viene la salvación, por Él es la salvación y para Él somos salvos. Por eso toda la gloria le pertenece a Él sea la gloria para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por haber asegurado nuestra salvación, porque, Señor, ni la merecíamos, ni podemos asegurarla. Por tu carácter perfecto te adoramos, Señor. Por la obra perfecta de Cristo te adoramos. Señor, te alabamos y te bendecimos por habernos dado tu Espíritu Santo, que es el sello, es la arra de la herencia que está reservada para nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, aun cuando nosotros somos infieles. Te damos gracias porque eres tú quien comenzó la buena obra en nosotros, la cual la terminará hasta el día de Jesucristo. Y queremos, Señor, vivir seguros de la salvación que tú nos has dado para tu gloria. No para nuestros méritos, para que nos digan qué bien, cómo puedes asegurar tu salvación, sino porque tú eres quien has hecho posible nuestra salvación y la haces realidad también, asegurada. Si hay alguien esta mañana, Señor, que tiene puesta su confianza en la carne, Señor, obra para darle convencimiento de que solo en Cristo hay salvación. No hay nada que podamos hacer para ser salvo ni alcanzar la salvación eficazmente. Que se arrepienta de sus pecados, que crea en Cristo como Señor y Salvador y que siga produciendo tú en Él esa obra de santificación. Gracias, Padre, te alabamos por esta salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.